Buenas noches. Hoy hablaremos sobre la polución y contaminación de la información. El hablar sobre la polución y la contaminación informativa, podemos llegar a caer en que es la misma cosa, pero realmente utilizamos estos términos muy indistintamente y hay unas diferencias muy sutiles entre una y otra. Por ejemplo, la polución informativa es un problema generalizado, mientras que la contaminación de la información es una amenaza muy específica para la integridad de la veracidad de la información como tal. Lo que sí se puede dar a entender en que la polución informativa puede facilitar la contaminación informativa, ya que la sobrecarga de esta información dificulta la identificación y un análisis preciso o crítico de la información que se está obteniendo, ya sea errónea o manipulada. Ya hablamos un poco sobre las diferencias que hay entre los términos polución y contaminación de la información, pero vamos a ampliar un poco más esta explicación de cada uno de estos términos. Por ejemplo, la polución refiere al exceso de información que a menudo puede ser irrelevante o poco confiable. La misma llega a saturar los canales de comunicación y dificulta la búsqueda de esta información, tal cual se puede notar como si fuera un ruido que dificulta la recepción de una señal. Veamos un poco más que el enfoque de la polución, como lo estamos tratando de explicar, es una sobrecarga de información en general que realmente no importa la calidad y la veracidad de la misma. La idea central es una abundancia excesiva de información que dificulte una búsqueda o un procesamiento más amplio sobre la veracidad de esta información, la cual al final la vuelve irrelevante. En los alcances que este tipo de contaminación o polución que tenemos abarca, por ejemplo, todo tipo de información, incluyendo, por ejemplo, información útil, una que otra cosa que pues realmente pues, no nos aporte a mucho, y lo cual nos otorga más que nada información, ya sea verdadera o falsa, pero nosotros como expectantes no vamos a poder llegar a identificar cuál es la real y cuál es la falsa. Esto es un problema muy cuantitativo, donde la cantidad de información disponible supera mucho la capacidad humana para poderla procesar. Por ejemplo, un ejemplo claro de la polución es, no sé, la avalancha de correos electrónicos que se reciben, por ejemplo, los famosísimos spam, que son notificaciones, pueden ser de redes sociales, mensajes de texto que pues dificulten identificar qué sí es importante o qué es real de lo que nos está llegando. Eso es por parte de la polución. Hablemos un poco más sobre la contaminación de la información. Esto refiere más que nada a la presencia de información falsa, algo inexacto o tendencias que busca distorsionar la realidad y lo que quiere es manipular la opinión pública. Este enfoque es más que nada a información errónea, información sesgada o manipulada, que realmente tiene como potencial el afectar negativamente la percepción de la realidad y esto pueda influir más que nada en la toma de decisiones que pueda llegar a tener en nuestra sociedad. Uno de estos alcances en forma específicamente más como tomarlo como información dañina o engañosa es, por ejemplo, las noticias falsas que se van propagando, eh, igualmente lo que es propaganda que tiene información que desinforma o algún contenido, no sé, tendencioso que realmente trate de manipular la opinión pública. Un ejemplo de ello es, podría ser el consumismo de una información falsa, la cual se va distribuyendo mediante el boca a boca y esto vaya incitando, no sé, a que en la sociedad incremente más, no sé, el odio, la violencia entre unos y otros,
podemos caer en la trampa de la publicidad engañosa, que promete beneficios que son irreales, que realmente no se pueden alcanzar. Entonces, como tal, es más que nada llegar a la conciencia y manipular al público que está consumiendo esta información sesgada. Bueno, pues ya hablamos un poco sobre las diferencias que hay entre el término de polución y contaminación informativa. Pero ahora nos toca hablar sobre los diferentes tipos de polución de la información que se tiene o que llegamos a interactuar con ella en el día a día. Podemos considerar diferentes tipos de polución informativa como lo son la parte de información inútil y redundante, por ejemplo, información obsoleta, información incompleta, sesgada, difícil de comprender, por ejemplo, una información distractora, que bien específicamente, por ejemplo, la parte de información obsoleta, pues es algo que ha perdido la relevancia, algo que pues está sacado ya de contexto y pues ha aparecido nuevos datos sobre esta información. Por ejemplo, la parte de la información redundante es pues la que es más repetitiva, la que nos vuelve a decir lo mismo, quizás con diferentes palabras, pero llega al mismo punto. La información incompleta, como bien mismo el nombre lo dice, es información que no tiene todo a detalle lo que se está buscando, entonces no sabe si es real o es falso. Tenemos también otro tipo, es la información superficial, la cual se limita más que nada a titulares o resúmenes sin profundizar en el tema como tal. También hay el tipo de información sensacionalista, la cual nos presenta de forma, no sé, exagerada o emocional para captar nuestra atención y sin importar si es verídico o no. Hablando ya un poco más en el término de información, el aspecto sesgado es información que presenta un punto de vista específico sin considerar diferentes ángulos. O sea, solamente se centra en la vista de particular y con eso es el punto en el cual se queda como tal. Si bien estos tipos de polución de información convivimos en el día a día, eh, podemos decir, o, o puedo decir yo en mi persona, que yo he observado este tipo de polución mediante noticias falsas, por ejemplo, no sé, estas noticias falsas se van proliferando entre información falsa e engañosa, entre toda lo que es la sociedad, y hace que el problema se acrecente. Otro acercamiento que he tenido con la polución de la información son los titulares sensacionalistas, los cuales pues muchos medios de comunicación utilizan este tipo de titulares llamativos para atraer la atención, aunque la información no sea subyacente o que puede llegar a ser de un índole más superficial, algo más engañoso. Por ejemplo, también algunos comentarios entre líneas tóxicas, por ejemplo, en redes sociales, que se encuentran esos típicos comentarios, en donde, pues básicamente a menudo el comentario se caracteriza por ser más que nada en la falta de respeto, la hostilidad y la difusión de información inexacta. Algunos medios por donde se distribuye la polución más cotidianamente son, por ejemplo, en las redes sociales, en el tipo de algoritmos que nos van recomendando. Por ejemplo, estos tipos de algoritmos nos muestran un contenido muy similar a lo que ya hemos visto, lo que nos puede generar eh, una burbuja, por así decirlo, como de filtro, y nos limita más la exposición a información diversa. Otra forma o otro medio de la propagación de la misma es, por ejemplo, la información rápida,
la cual se propaga rápidamente en redes sociales, como por ejemplo los chismes, que básicamente todo el mundo ve eso. Y pues obviamente esta información pues no es precisa, lo que dificulta saber si es real o no. También igual la falta de calidad, pues en las redes sociales más que nada se da este tipo de polución porque pues los mecanismos suelen salirse de control y pierden la calidad de la información en algunas noticias que quizás sí son relevantes, pero al pasar de red en red va perdiendo la veracidad que realmente al principio tenía. Creo yo que el propósito y no sé, podría decir que hasta el fomentar la polución informativa es más que nada para, no sé, estos, más que nada de tener ese propósito como el de la manipulación mediante la opinión pública, la cual pues se basa en la información falsa y engañosa, la, la cual influye en nuestra opinión. También muchos medios de comunicación, por ejemplo la televisión, el radio, algunos otros este, medios más, lo que quieren es aumentar la audiencia utilizando este tipo de titulares llamativos para que, por ejemplo, la información sensacionalista o llamativa pueda atraer y captar toda la atención y aumentar la audiencia que quizás ya han perdido por lo mismo, que pierden la veracidad de esta información. Y yo siento que otro punto más del por qué se utiliza este tipo de polución es para generar ingresos, porque la publicidad que es engañosa, que está basada más que nada en compartir información en redes sociales o lo que puede incentivar a la creación o la difusión de algo falso, esto pues los puede llevar a pues obtener ganancias, ingresos, dinero más que nada, para pues seguir solventando un crecimiento y ponerse en el posicionamiento más alto entre todas las redes de comunicación que existen. Mm, por ejemplo, también algunos casos que han utilizado la polución que no precisamente sea medios de comunicación o redes sociales. Por ejemplo, podemos decir que también el gobierno ha utilizado este tipo de polución de información, ya que llegan a utilizar información como herramienta para controlar la narrativa y censurar la información ante la sociedad. Algunas empresas también utilizan este tipo de medio para este tipo de medio engañoso para promocionar productos o servicios. Ya sabes, la publicidad engañosa que sale de algún nuevo producto. Y por ejemplo, también, pues uno como individuo la utiliza al propagar alguna información falsa, engañosa, por diferentes motivos, ya sea para perjudicar a una persona, a alguna empresa, vaya, para que al momento de utilizarla, la credulidad o la intención más que nada sea dañar su, su aspecto. Como tal, pues en el día a día tenemos esa, esa interacción entre la contaminación de información y la polución que se va generando mediante los diferentes medios de comunicación o de boca en boca. Eh, creo yo que debemos tratar de minimizar este tipo de información engañosa o el querer dañar a alguien más mediante comentarios, insultos hacia las personas de los demás. Siento yo que para poder minimizar o no erradicar, pero sí tratar de eliminar digamos, pequeño cáncer que tiene la sociedad, sería mediante la educación. Por ejemplo,
Me refiero en la cuestión de que hay que educar precisamente a la población sobre la importancia que tiene el dar una información veraz y pues hay que darle las capacidades para que puedan de discernir entre información confiable y información falsa. No sé, también tener esa responsabilidad social mediante los medios de comunicación, ya que como tal, uno como ciudadano nos ponemos a ver, no, ahora sí, un programa de noticia para checar cómo está la situación en el país y si estos medios no tienen la responsabilidad como para dar y publicar una información que sea verídica, que tenga fuentes reales, que realmente nos estén dando algo veraz, pues entonces creo que esa responsabilidad que deberían de tener sobre la información que nos están compartiendo, deberían de revisar punto por punto o las fuentes de donde han sacado dicha información antes de difundirla. También podríamos, no sé, como poner un control ya individual o una medida así para tratar de eliminar esta información engañosa y tener uno mismo el control de la calidad de lo que vemos en redes sociales. Por ejemplo, podemos implementar mecanismos de control de calidad, no sé, de al momento de compartir información, verificar la fuente de donde estamos obteniendo esta información, no sé, penalizar, no penalizar, pero sí tratar de bloquear esta información que es falsa y engañosa y no estarla distribuyendo para evitar más, más caos que ya tenemos mediante redes sociales. Mm, Se podría ahí mismo también quizás implementar o desarrollar una herramienta que nos ayude como a la detección de, de estas, de esta información engañosa. Digo, como sociedad aún no tenemos como que ese desarrollo para poder discernir de lo que es real, de lo que es falso, de lo que estamos consumiendo. Entonces, creo más que nada empezar desde ese punto, ¿no? El saber la educación para poder entender qué sí y qué no. Otro, otro punto que podríamos desarrollar como para eliminarla o tratar de controlar la polución, podríamos, no sé, promocionar lo que es la alfabetización digital, la cual es como fundamental para, como por ejemplo en la población, el poder navegar así por este mundo digital sin, así de una forma más crítica, más responsable, sabiendo, pues sí, discernir. Creo yo que el punto clave aquí es la educación que cada uno como individuo tenemos, ya que pues si bien no se puede eliminar, podemos tratar de controlarla. Eh, Digo, es un problema muy complejo porque realmente no tenemos el control de toda esta distribución de información engañosa, publicidad engañosa. Tampoco podemos estar poniendo seguritos o candados en cada una de las redes sociales de las personas para que no fomenten dicha información. Pero creo que esto requiere una solución multifacética. Como bien lo dije, ¿no? Parte de la educación, en casa, por parte de la educación en la escuela, que sea una colaboración mutua, no solo individual, que también el gobierno, empresas, organizaciones sociales, civiles y como lo estoy comentando, ¿no? La población en general pueda entender y combatir este problema que más que nada pues va fomentando odio, va dañando a personas, en fin. Creo
más que nada, y creo fielmente que si se tiene una buena educación para poder discernir de lo real, lo verídico, de lo falso y lo engañoso, y ser responsables con cada cosa que nosotros compartimos en los diferentes medios de comunicación, creo que ahí podemos ir poco a poco erradicando este tema. Como bien lo dije, es algo más grande, pero se puede controlar. Muchas gracias.